Muy amados en Cristo, nuevamente voy a leer en el libro de Esdras el capítulo 7 y voy a dar lectura desde el versículo 12 hasta el versículo 23. Dice así la palabra de Dios. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que os he mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Que Dios el Señor añada su bendición a la palabra suya. Anteriormente consideramos la primera parte de esta misión de Esdras en Jerusalén. Vimos cosas importantes. Recordaré algunos puntos que habíamos comentado. Que el viaje de Esdras a Jerusalén tenía una doble misión. Llevar él todo lo necesario para el mantenimiento, como acabamos de leerlo también acá en la palabra de Dios, llevar todo lo necesario para el mantenimiento de la casa y del culto. En segundo lugar, debería él también enseñar a Israel todo lo concerniente para el mantenimiento de una buena conciencia y de una buena conducta digna de Dios. Y dijimos que ayer como hoy es necesario que todos los que somos de Cristo, los que somos de Dios, debemos andar y debemos saber cómo conducirnos en la casa de Dios. Otra cosa que resaltamos ayer, que era un viaje preparado y un viaje prosperado. Los capítulos 7 y 8 revelan eso. Vimos algo sobre Esdras, el jefe de la expedición. Un hombre con carácter, un hombre que tuvo la capacidad para conducir por el desierto una caravana de más de 5,000 personas, incluyendo, por supuesto, a mujeres y niños. Entre los viajes que se mencionan en la Biblia, aparte de Israel por el desierto durante 40 años, este es otro viaje muy notable.
Y aquí se ve la capacidad, la autoridad, la extraordinaria capacidad personal de Esdras como líder, como conductor, como cabecilla de esta caravana que condujo al pueblo hacia Jerusalén. La expedición fue aprobada por Dios. Ahora, hoy vamos a ver algunos actores y algunos factores en esta misión. Por ejemplo, hablando de algunos actores, tenemos los colaboradores. El cuidado de la casa y del culto, y cuando hablo de esto, hago una alusión y referencia también a la iglesia, a la asamblea de Dios. Este cuidado, este ministerio no es el trabajo de un solo hombre. Es necesaria la colaboración de todos, desde el más humilde hasta el más encumbrado. Cada uno en su lugar. No todos pueden ocupar el mismo lugar, el mismo sitial. Cada uno en su lugar ejerce en sujeción a la palabra de Dios y en comunión los unos con los otros. Y tiene que existir orden en la iglesia, como fue escrito a los Corintios en 1 Corintios 14:40. Hágase todo decentemente y con orden. Otro factor que vemos acá es la carta del rey Artajerjes. Esa carta fue de Dios. Dios puso en el corazón del rey el dar esta carta. Así lo dice Esdras en el capítulo 7, en el versículo 27. Ahora, nosotros hacemos un recuento de la historia y vemos que Darío, Ciro y Artajerjes constituyen un formidable trío de monarcas absolutos y déspotas. Pero fíjese, son manejados como títeres por el Dios omnipotente, para el bien de su pueblo. Aún hoy, los monarcas, los presidentes, enemigos de la causa de Dios, déspotas, asesinos, van a ser utilizados por el Dios omnipotente sin que ellos ni siquiera se den cuenta. Por otro lado, tenemos la ley de Dios, porque estamos considerando factor, y la ley de Dios era uno de los factores claves. Esdras llevaba como misión el enseñar a Israel mandamientos y juicios, es decir, los estatutos y decretos de Dios. Como es lógico, llevaba en su cartera la ley de Dios. Porque dice en el capítulo 10, verso 3, al terminar ese versículo, hágase conforme a la ley. Hoy decimos de otra manera, hágase conforme a la palabra de Dios. Y si hoy no hacemos en la iglesia conforme a la palabra de Dios, vamos a llegar como en los días de los jueces, en el capítulo 21-25 del libro de Jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto no puede ser en la iglesia. Otra cosa que llevaban era plata y oro. En el verso 17 vemos para qué lo llevaban el oro y la plata. Léalo el verso 17. La obra del Señor, hermanos, hoy y siempre, la obra del Señor exige gastos de dinero. Y este dinero no debe pedirse a los incrédulos, a los inconversos. No debe pedirse diezmos a los hermanos. Esto debe venir de las ofrendas voluntarias de los que son hijos de Dios y no de los incrédulos. Por otro lado, tenemos el templo y los que temen a Dios. El templo era el símbolo para todo judío, el símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. La mirada de todo judío piadoso que estaba viviendo dentro de Jerusalén fue puesta sobre el templo.
y la mirada de los judíos que estaban fuera de ella, en la distancia, en el destierro, se concentraban sobre la ciudad que Dios eligió y su casa. La presencia de Dios entre su pueblo, simbolizada en el templo, exige de cada integrante de ese pueblo una conducta y un comportamiento compatible con ello. Esto da a la misión de Esdras una importancia excepcional. Hay una relación muy íntima, mi hermano, hay una relación muy íntima entre la casa de Dios y el andar del creyente. Por eso la recomendación de 1 Timoteo 3:15, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, el templo del Dios viviente. El mismo rey Artajerjes se dio cuenta de que aquellos que no tienen noticias de la ley de Dios deben ser enseñados. Usted, si lee el capítulo 7, el verso 25, va a entenderlo. Lo que Dios le dijo a Esdras: conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoces, le enseñarás. Pablo escribió a Timoteo para enseñarle cómo debía él andar en la casa de Dios, haciéndolo saber que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Hablando de Esdras, también hablamos de la enseñanza que dio Esdras. Debemos hacer hincapié que antes que Esdras se presentara para enseñar al pueblo, él personalmente preparó su propio corazón. Versículo 10 del capítulo 7. En esto tenemos el orden lógico y divino. Hermano, para actuar en público, porque muchos quieren salir a la palestra, salir al púlpito, salir y ser conocidos en público. Para actuar en público hay que prepararse diligentemente en privado a los pies del Señor. En nuestros días muy a menudo sucede todo lo contrario, y la presentación en público se hace antes de la preparación en privado. Los resultados están a la vista de todos. Lo dicho de Esdras en el verso 6 y 10, que preparó su corazón, no lo dijo Esdras, es dicho por Dios mismo. No son palabras que él se atribuye a sí mismo. Para enseñar a otros, mi hermano querido, para enseñar a otros es preciso aprender primero. El aprendizaje de la palabra de Dios exige diligencia. Así hemos leído en el capítulo 7, verso 6. Esdras era escriba diligente en la ley. Y Pablo escribió en 2 Timoteo capítulo 2, verso 15, procura con diligencia usar bien la palabra de verdad. Después de aprender hay que obedecer, poner en práctica lo aprendido. Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. O en otras palabras, buscar la ley de Jehová para hacerla. Todo esto antes de enseñarla a Israel. Esdras tenía confianza. Frente a la difícil tarea que le había asignado, dice que él, y esto lo leemos en el capítulo 8, verso 22, cuando supo de semejante tarea que se le asignó por el rey, él tuvo vergüenza de pedir la ayuda del rey. Pero no tuvo vergüenza pedir la ayuda de Dios. En el versículo que sigue, capítulo 8, verso 23. Qué bueno sería que rescatemos de esto mucho nosotros. A veces nos apoyamos en el brazo del hombre,
Pero es mejor acudir al Señor, que es la torre fuerte. A Él acudimos los que somos del Señor. Él nos va a ayudar en todas nuestras flaquezas, en todos nuestros nobles propósitos de querer honrarle y servirle. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, dice el Salmo 118, versículo 8. Y en el Salmo 146, verso 3 dice, no confiéis en los príncipes. Al finalizar su largo viaje, Esdras pudo decir estas preciosas palabras. La mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Siglos más tarde, el apóstol anciano Pablo dio su testimonio y dijo, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Así fui librado de la boca del león. Le escribió a su hijo en la fe Timoteo en la última carta que le escribió. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 17. El Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas, y así fui librado de la boca del león. La confianza en Dios nace de un íntimo conocimiento de Él. Para que nosotros le tengamos confianza o tengamos confianza en Dios, tenemos que acercarnos humildemente a Él, buscar la comunión íntima con Él, conocer cómo es Él. Por eso el apóstol Pablo podía decir, yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Qué hermosa es la palabra del Señor, qué solemne, qué sabia, qué consoladora. Para mi alma es un bálsamo divino. Es algo que me anima, algo que me humilla y algo que llena mi corazón de gozo. Espero que sea para ti también estas pequeñas reflexiones sobre la misión de Esdras en Jerusalén.